Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar con nuestra primera clase que se llama ¿Qué tiene que ver el calentamiento global con la medición? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recuperar nuestros aprendizajes previos que vimos en Física 1, que nos explicaban qué era la medición, qué significa medir. Bueno, pues cuando hablamos de medir es porque estamos comparando. ¿Qué comparamos? Pues dos cosas que son similares. Por ejemplo, un chaparro con un alto. Estamos comparando la altura o también comparamos el tiempo, ¿no? El tiempo que yo me hago de mi casa a la escuela o el que tú te haces de tu casa a la escuela. También podemos comparar la temperatura. Cuando yo toco algo y siento que está muy caliente y si tú lo tocas, sientes que está frío o menos caliente que yo. O un gordo y un flaco que estamos comparando la masa. Entonces, cuando estamos midiendo es porque estamos comparando, pero ¿cómo comparamos? Pues porque tenemos una referencia. Necesitamos tener una referencia porque si no nada más sería algo muy subjetivo. Hay más o menos, hay dos, tres. Entonces tiene que haber una referencia. ¿Cómo es una referencia en altura? Pues tengo la medida, que es la unidad de medida, que la altura, por ejemplo, se mide en metros. El chaparrito puede medir 1.5 metros y el alto tal vez mide 2 metros. Entonces estoy comparando con unas unidades de medidas similares que me permiten identificar que uno es más bajo que otro. El tiempo que les comentaba, a lo mejor yo vivo cerca de la escuela y me voy a hacer 10 minutos y la otra persona vive más lejos que se va a hacer 60 minutos. Entonces estoy comparando con respecto al tiempo. Si se dan cuenta, son las mismas unidades, o sea, minutos con minutos, metros con metros, etcétera. Y así sucesivamente. La masa, por ejemplo, yo sé que uno está más gordito que otro porque a lo mejor uno tiene una masa de 50 kilogramos y el otro tiene una masa de 80 kilogramos, ¿no? Entonces, por eso digo que aquel tiene mayor masa. Bueno, entonces ya que ubiqué más o menos cómo están las magnitudes y sus unidades, ustedes recuerdan que les mencionamos o les mencionaron de que existen 7 magnitudes fundamentales. Es decir, que a partir de esas se definen todas las demás que ustedes conocen. Las 7 magnitudes fundamentales son la longitud, el tiempo, la temperatura, la masa, la cantidad de materia, la intensidad de corriente y la intensidad luminosa. Estas tienen ya bien definidas sus unidades de medida en el sistema internacional y en el sistema inglés. Recuerden que la mayoría de los países, nosotros incluidos, utilizamos el sistema inglés como unidad de medida, metro, kilogramo, este, grados centígrados, grados Kelvin, mol siempre se utilizan, amperes. Y en el sistema inglés son los que utilizan los norteamericanos, pulgadas, pies, yardas, libras. El tiempo sí lo ocupamos igual en segundos, en minutos, en horas, etcétera, ¿no? Entonces, esas 7 son las fundamentales y todas las demás, todas, velocidad, aceleración, fuerza, potencia, energía, son unidades, son magnitudes derivadas porque están definidas por las magnitudes fundamentales. Bueno, entonces, si ya entendí o ya recordé lo que son las magnitudes y las unidades y qué es medir, ¿para qué me sirve el medir? Bueno, jóvenes, las mediciones nos sirven para poder argumentar sobre un hecho en particular. No hablar sobre lo que pienso, sino que tenga yo un sustento. En temas sociales, pues es válido decir nuestra opinión y está basada en lo que nosotros leemos, en lo que nosotros vivimos, en lo que nosotros tenemos contacto directo, nuestro contexto. Pero cuando estamos hablando de algo científico, siempre tenemos que tener un respaldo y ese respaldo tiene que venir con datos. Y esos datos lo respaldan nuestras mediciones. Si ustedes han escuchado últimamente lo del COVID,
el pleito que traen o todas las disyuntivas con las cuales se están manejando unos actores y otros son precisamente en las mediciones. Unos dicen que los otros no están midiendo bien o no están midiendo correctamente y por eso los datos que nos reportan cada día de muertos, de contagiados, etcétera. Pues porque dicen que sus mediciones no están siendo llevadas correctamente de acuerdo al muestreo. Entonces, esa es la importancia de la medición. Si yo no mido bien o no mido correctamente, no tengo una buena estimación, entonces no puedo argumentar de manera adecuada. No vamos a hablar del COVID porque el COVID es muy nuevo y todavía no tenemos las bases como para estar en favor de uno o del otro. Entonces vamos a hablar de algo donde hay más información verídica y fundamentada ya en mediciones. Es el calentamiento global. Bueno, pues después de que ustedes ya vieron los videos, espero ya se hayan creado un criterio propio de qué es el calentamiento global y qué es lo que lo está causando, ¿no? Eso no lo voy a discutir, porque eso ya va a ser cultura general que ustedes ya se apropiaron, lo cual los va a hacer actuar en consecuencia de lo que ustedes creen del calentamiento global. Pero lo que sí vamos a ver es los sucesos que nos están manejando ahí, cuáles son las consecuencias y cuál sería su magnitud y la unidad en la cual se basan para poder dar esos argumentos. Dicho esto, entonces vamos a empezar. Bueno, en el video de los mitos del calentamiento global de Enrique Ganem, ahí nos habla de un suceso en particular que dice que la capa de hielo en Groenlandia existen líneas que miden la cantidad de inviernos y en el interior del hielo se puede medir la concentración del CO2 atrapado del aire que se atrapó en el hielo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que están midiendo ahí? Pues el CO2. ¿Cuál es la consecuencia? El aumento de dióxido de carbono, que un aumento del dióxido de carbono aumenta la temperatura. Después de haber observado ustedes esos videos, se dieron cuenta que el dióxido de carbono lo que hace es absorber la radiación infrarroja, que es un tipo de energía, y por eso el planeta se calienta. Entre mayor dióxido de carbono hay, pues aumenta la temperatura porque menos escapan las radiaciones infrarrojas del planeta. Ese es el punto. A mayor CO2, mayor temperatura; a menor CO2, menor temperatura. Cuando hay poca cantidad de CO2, pues el planeta entra en etapas de hielo, de eras de hielo. Cuando hay mayor cantidad de CO2, pues el planeta se está sobrecalentando. Ahora, entonces, estamos hablando de que el hielo de Groenlandia, ya después de haber sacado la muestra, ¿qué es lo que midieron? La concentración del CO2. Esa es la magnitud. Van a ver la concentración y en qué unidades lo van a medir, en partes por millón o en gramos mol. También vamos a medir la temperatura del planeta, como la están midiendo en grados centígrados, que aumentó 0.75 grados centígrados la temperatura del planeta en estos últimos 100 años, ¿no? Entonces, ya midieron la temperatura, la estuvieron monitoreando y se dieron cuenta de que eso ha aumentado en los últimos 100 años. Entonces, ¿qué midieron? La concentración y la temperatura con esas unidades. En el otro video, que es real el cambio climático, bueno, pues ahí nos manejan varios sucesos. Primero es el derretimiento del hielo. ¿Qué pasa cuando el hielo se derrite? Pues aumenta el nivel del mar. ¿Y cómo lo puedo medir? Una de las mediciones puede ser el volumen del mar. ¿Cómo lo mido? En metros cúbicos, en litros, en galones. También hay cambios en los patrones climáticos. ¿A qué se deben estos cambios? Bueno, a una diferencia de temperaturas generando intercambio de calor. Esto lo vemos como huracanes, como tornados. Entonces, sequías, inundaciones.
¿Cómo medimos esa diferencia de temperaturas? Porque hay un intercambio de calor. El calor es energía en tránsito. El calor no lo puedo atrapar, siempre va transfiriendo. O sea, hay varias formas de transferir el calor, pero el calor es energía. ¿Cómo mido la energía? En calorías, en joules o en BTU. También nos mencionan las erupciones volcánicas. ¿Qué pasa con las erupciones volcánicas? Pues desprenden gases. ¿Qué tipo de gases? Pues gases de efecto invernadero. Y esos gases efecto invernadero lo que hacen es precisamente atrapar la radiación infrarroja. También las erupciones volcánicas desprenden cenizas. Esas se convierten en partículas suspendidas. Esas partículas suspendidas se llaman así porque quedan como flotando. No están tan pesadas como para caer, pero tampoco están tan ligeras como para que suban. Entonces, de acuerdo a su densidad, es a donde quedan suspendidas, como flotando. Esa es una densidad que se mide en kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, las tormentas solares. Las tormentas solares evitan que se formen carbonos 14 porque no dejan entrar a los rayos cósmicos. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, pues porque medimos las longitudes de onda de la luz que está entrando. La longitud de onda se mide en metros, Juanes. Las corrientes marinas. Bueno, en las corrientes marinas lo que quiere decir es que disminuye la velocidad de la transferencia de calor por convección. ¿Cómo podemos medir esta disminución de esa transferencia de calor? Por medio de cambios de entalpía. La entalpía es una forma del calor, igual es energía, por lo tanto se mide en calorías, en joules y en BTUs. Luego también nos menciona que cuando empezó la revolución industrial aumentó la concentración del CO2 y del metano en el ambiente. Eso quiere decir que estaban midiendo o que se miden las concentraciones de estos gases presentes en el aire y lo reflejamos por unidades de mol. Cuando aumentó la población también, cuando aumenta la población, los seres vivos generan CO2 y metano. Entonces, esta aumenta los gases efecto invernadero, por lo tanto, a mayor población, mayor producción, es una velocidad propiamente de producción de gases que la podemos medir en kilogramos sobre hora. El permafrost se mide por medio de la... Acuérdense que el permafrost tiene atrapado el CO2 y aparte es una superficie blanca que nos sirve como reflexión de la luz. Es decir, que le llega la luz, choca con la superficie blanca y se refracta, se refleja, se regresa. Y también se refracta aquella luz que puede pasar a través de esta superficie, cambia de ángulo, ¿no? Entonces estamos hablando de refracción y reflexión de la luz, entonces estamos hablando de ángulos y esto los podemos medir en radianes. Las inundaciones y la sequía, bueno, pues las inundaciones son por el deshielo y el aumento del nivel del mar, que lo podemos medir en volumen. Y la sequía puede ser por un aumento de los incendios forestales. ¿Y por qué hay tantos incendios forestales? Los naturales, los que no son productos de alguna negligencia humana, son debidos a los puntos de ignición. Hay mucho calor, hay una superficie donde la luz llega y se refracta, o sea, cambia de ángulo como una lupa, llega la luz, choca y se refracta, cambia de ángulo y quema. Y como los puntos de ignición del pasto seco o de las plantas secas es bajo, pueden llegar a incendiarse, ¿no? También en el siguiente video de El cambio climático es culpa nuestra, bueno, pues ahí nos menciona que quemar materia orgánica es lo que aumentó la cantidad de CO2 en la atmósfera, como la medimos por medio de una concentración de partes por millón. También la reflexión de la luz, o sea, es decir, que se transmite energía, como lo medimos por medio de un ángulo que se mide en radianes. También la absorción de la luz por medio de los rayos infrarrojos, que es lo que hace el CO2, que capta esa energía, la podemos medir por la frecuencia, que eso se mide en hertz. La actividad solar
Como la tormenta solar, hay manchas solares que se van dando por periodos, que solo medimos en tiempo, unidades de tiempo, segundos, minutos, horas, años. De acuerdo a la producción de carbono 14 por los rayos cósmicos que entraron, también puede ser por la longitud de onda. Y ya. Luego el movimiento de la Tierra, y el eje de rotación de la Tierra, la inclinación, que es un ángulo que lo podemos medir en grados. También en la elipse que va formando la Tierra, que va cambiando, se va haciendo más grande, más pequeña, cambia el foco. Eso lo medimos por medio de una longitud, que lo cual medimos en metros. O también los ciclos de Milankovitch, que es un periodo que se da cada cierto tiempo. Eso es mi periodo y se mide en segundos. Las erupciones volcánicas, los seres vivos y quemar materia orgánica. Ahí me gusta mucho porque diferencian exactamente cómo es o por qué dicen que el ser humano es el que está generando el aumento de la temperatura en el planeta, porque el carbono 13 lo están produciendo las erupciones volcánicas, el carbono 12 lo producimos los seres vivos y el carbono 14 es de materia orgánica que ya no vive. Es decir, que es el petróleo, por ejemplo, es quemar esa materia orgánica. Todo eso lo vamos midiendo por concentraciones. Y por último, el clima problemático es el último video donde me habla del derretimiento de los glaciares polares, que es un aumento del nivel del mar, el cual yo lo puedo medir por medio de una altura, su profundidad, y es en metros. Entonces, esta es la importancia del medir. Estas son las cosas con las cuales dicen que el ser humano está calentando, sobrecalentando el planeta, y no nada más de sentir que se está calentando el planeta, sino que tiene que tener una base científica y esta base científica nos la dan precisamente las mediciones. El medir argumenta y hace que mis explicaciones sean válidas ante los ojos de los científicos, de aquellos que se pueden cuestionar. Que lo que yo estoy diciendo, más allá de una duda razonable, es cierto. Entonces, jóvenes, siempre es importante el medir bien, el medir de forma precisa, el medir de forma exacta y argumentar de manera adecuada, siempre con bases en mediciones. No a feeling. ¿Listo? Espero que les haya quedado más o menos claro. Nada más es una recuperación de la información que ya teníamos previamente. Y nos vemos en la siguiente video.